Muy buenas, mi tema principal va a ser desigualdad en América Latina. Voy a trabajar este tema. Mi nombre es Luz Dalis Castillo Arias. Estoy estudiando maestría en Desarrollo Solidario y Sostenible en la UNAD, la Universidad Abierta de Estancia UNAD. Pues hoy, a través del curso de Pensamientos Latinoamericanos, pues quiero tratar ese tema sobre la desigualdad en América Latina. En América Latina, pues a pesar de que somos países muy ricos y tenemos muchas condiciones para salir adelante, pues seguimos teniendo desigualdades de entre los mismos. En algunas características como la debilidad democrática, esta misma debilidad democrática nos ha conllevado a la desigualdad, que es lo más relevante que tenemos dentro de los países. Algunos países tienen mucha concentración de riquezas y se encuentran bien distribuidos, pero esas mismas riquezas los hacen ver desiguales porque no distribuyen sus riquezas en la población como tal. La implicación es muy relevante, pues la desigualdad se caracteriza en los países latinoamericanos y se relaciona en la subsistencia de bolsas que hacen que las personas se vuelvan más indigentes, personas con mucho sufrimiento social, porque no hay cómo mostrarles, y esto hace que choquen dentro de las riquezas de los mismos países, porque se ve la condición de personas con condiciones altas y otras con rentas medias y unas con escasa pobreza. Vemos esa desigualdad y la colocamos de pronto en una balanza, y a pesar de que colocamos en balanza, vemos que hay personas con mucha capacidad de prudencia y otros que no tienen la capacidad solamente de recibir, si se podría decir esto, las migajas que dejamos de lo que podemos ofrecerles a nuestras poblaciones. Se ven los estratos medios, altos y los bajos son los que sufren más esas condiciones de desigualdades, porque no hay cómo ofrecerles lo que ellos necesitan para tener un equilibrio, abriendo así brechas sociales dentro de las mismas comunidades. Y esto hace que cada día su desarrollo económico lo hagan verse pobremente, porque no lo existe. Hay países, igual poblaciones, municipios, departamentos y capitales que se ve mucho reflejado esta desigualdad. Una desigualdad que se ve reflejada dentro de sus condiciones multidimensionales, que escasamente se agregan la falta de acceso a la necesidad de servicios hasta básicos. Vemos hoy día que hay personas que no tienen unas condiciones ni siquiera básicas, porque vemos que cada día más mujeres, con lo que los niños tienen que pedir en la calle, porque los padres no tienen condiciones económicas, y esta misma condición económica también nos lleva a la falta de educación, deserción escolar, embarazos en adolescentes, drogadicción, prostitución, delincuencia. Y algunos pueblos y naciones tenemos todavía municipios, pueblos que ni siquiera tienen unos servicios básicos como son el agua y la luz. Esto nos hace que los pueblos sufran cada día más esas desigualdades. ¿Y qué población exactamente o grupos sociales se ve afectado? Especialmente se ven afectados los pobres, los indígenas, los campesinos, las mujeres, ¿verdad? Y eso hace que haya una exclusión o se vean excluidos. De acuerdo a lo que dice Olfan Max Centeno en el 2004, en PNUD del mismo 2004, ven ellos el reflejo de cómo estas poblaciones se ven más afectadas cada día dentro de esa desigualdad. Mucho más pobres, muchos indígenas pobres que no pueden cómo hacerlos, muchos campesinos y muchas mujeres y jóvenes que no tienen esa exclusión social y se llegan a ver afectados desde la misma discriminación que hacemos los grupos sociales. Estos mismos grupos sociales que los excluyen, estos mismos grupos sociales que hacen que cada día la desigualdad se vea más reflejada dentro de los mismos países latinoamericanos. De acuerdo con las conclusiones del Informe Regional sobre el Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe 2016, este informe muestra los determinados de grupos que sufren las desventajas sistémicas en regiones, que en algunos hacen que esto haya una probable más grandeza de la brecha
que se amplíe en el tiempo, puesto que son los grupos que se ven más afectados dentro de esta misma crisis. Y estos grupos que se ven mucho más afectados dentro de los mismos, como lo dijimos, países como Honduras, Venezuela, Colombia, Chile y además todos los que están en latino, pues vemos que esas brechas dentro de esas mismas poblaciones vemos especialmente a las mujeres que cada día más, a pesar de que existen derechos, a veces que se hace un llamado a la igualdad, todavía encontramos que hay una brecha inmensa dentro de esto, aunque vamos por buen camino, aunque vemos países que ya han dado respuesta a la importancia de seguir haciendo acciones encaminadas al bienestar social de los países, vemos todavía esas mismas brechas sentadas en algunos países más que en otros países. Esto hace que esas mismas brechas no tengan las condiciones para darle a sus poblaciones, en especiales a las mujeres. Por ejemplo, hay mujeres más pobres en Latinoamérica y que llegan también a siendo desfavorecidas por el sumo de las mal pagas remunerados, o sea, trabajos poco remunerados, y se ve que también dentro de las mujeres son las que ocupan la minoría dentro de condiciones en puestos parlamentarios. En algunas regiones se ve que no existen estas condiciones, sino un 28%. Y en cargos grandes, en lugares y en cargos públicos relevantes, pues todavía vemos la desigualdad dentro de la mujer. No vemos esos cargos a ellas y que hace que la mujer se vea afectada en la desigualdad como tal. Vemos que todo eso afecta a muchas mujeres en el mundo. Como Colombia todavía vemos mujeres hoy día siendo maltratadas, siendo violentadas, siendo discriminadas. Igualmente los niños y niñas todavía se ven afectados dentro de esas mismas condiciones por esta misma desigualdad, que no se les ve la garantía dentro de sus derechos como personas. Y es lo que buscamos y que creo que es el llamado a ser cada día ser iguales, y que esa misma desigualdad, que se trata de una pobreza, de una desigualdad multidimensional, pues que la escasez económica haga que esos servicios, que faltan oportunidades, pues se vea esa exclusión o esa inclusión social, que esa discriminación social afecta la pluralidad de grupos sociales. De esos grupos sociales como los indígenas, campesinos, mujeres y afro, pues se ven con como una mayor masa enorme de excluidos, y que afecta también directa e indirectamente por la dinámica políticas que algunos países han adoptado, y que queremos hacer ese llamado a los países que veamos esa condición de igualdad, esa concentración de riqueza y de poder como un instrumento que permita un privilegio dentro de los estatus, dentro de las mismas poblaciones, sabiendo que la corrupción dentro de muchos países y la violencia es un fenómeno que ha alcanzado la elevación de esta misma desigualdad en los países, que no ha hecho que los países lleguen a tener sus condiciones. Existe todavía, como lo decía anteriormente, lugares donde no existe fluido eléctrico, no existe agua, y que no existe educación, no existe salud, no existe colegios, no existe forma para que existan entornos que le ofrezcan un bienestar igual a las poblaciones. Esta crisis de déficit social se puede desembocar en los empoderamientos que algunas personas han tenido. La Organización Internacional del Trabajo dice que las mujeres especiales y los jóvenes, los indígenas y los afros ocupan un porcentaje muy bajo de los empleos, dándole así que las mujeres pues sean las menos empleadas. Igualmente, en algunos países esta misma brecha de desigualdad y corrupción ha hecho que muchas personas tengan que emigrar a otros países buscando nuevas oportunidades y buscando alternativas de soluciones, volviendo así a las mujeres jefes de cabezas de hogares y pilares, porque han hecho que los hogares se vean interrumpidos, familias rotas a raíz de esta brecha social, como un factor fundamental de la desigualdad.
En Latinoamérica existe ese factor fundamental de la protección, de la búsqueda de esa igualdad. Pero esa pobreza desigual tiene que combatirse con una buena democracia. Necesitamos países democráticamente iguales, donde se vea la estabilidad, donde se vea una conexión social como un requisito económico, creando así un círculo virtuoso de la democracia y un aumento del bienestar social. Necesitamos más países que le den ese bienestar a las personas, que no tengamos que emigrar a otros países, que no haya familias desunidas, que no haya niños desnutridos, que no haya niños escolarizados, que no haya embarazos en adolescentes, que no haya necesidad de tener tanta drogadicción, que no haya maltrato hacia la mujer, que haya un país, que países latinoamericanos mostrando sus riquezas. Los países latinoamericanos son ricos en muchas cosas enormes y sabiendo que sí podemos ofrecer esas riquezas. Hoy el llamado es seguir utilizando sus instrumentos que tenemos, que todas las condiciones que Dios nos ha brindado en riquezas, poblaciones ricas como Venezuela, Colombia, México y todos los países latinoamericanos, tenemos riqueza de faunas, floras y muchas cosas. Que esas mismas condiciones de riquezas de seres humanos con ganas de salir adelante nos haga ese llamado a atención para hacer condiciones democráticas iguales y que la corrupción sea algo que se combata para que hayan países iguales y que haya un equilibrio y que las brechas se cierren en las sociedades. Espero que este llamado sea un llamado para que todos tomemos conciencia y que en este tema de curso de pensamiento latinoamericano nos volvamos a nuestros países a hacer cosas, sabiendo que ya va en aumento, que sí podemos y que podemos ser países iguales. Muchas gracias.